Hola, bienvenidos a LibreBay. No más librerías externas para manejar fechas en JavaScript. Vamos a ver de qué se trata y cómo se resuelve este problema. Específicamente a través del objeto temporal. Un objeto que va a manipular las fechas o las operaciones con fechas en JavaScript de una manera eficiente, concisa, precisa y que además permite trabajar con fechas, horas, duraciones y calendario. Pero vamos a ver cuál es el problema fundamental que tenemos con el manejo de fecha en JavaScript actualmente. Para ello, nos vamos a estar guiando también por esta documentación y podemos ver que el objeto para manejar fechas en JavaScript se usa el objeto date. Este objeto fue creado en 1995 y fue copiado, o sea, una copia exacta prácticamente de Java, de las primeras versiones de Java. Luego Java reemplaza su implementación, sus primeras versiones con una implementación más sofisticada en 1997, pero el objeto date de JavaScript ha permanecido prácticamente invariable por más de 30 años, a pesar de los problemas conocidos. ¿Cuáles son estos problemas? El primero es que solo soporta la zona tiempo local, mejor dicho, soporta tiempo local y UTC. De cierta manera, esto es entendible, pues al principio sabemos que JavaScript fue diseñado solo para los navegadores. Hoy podemos tener JavaScript en el lado del servidor con Node.js, por tanto, el ambiente y el escenario también han cambiado y variado con el tiempo. Pero en aquel momento, digamos que el objeto date resolvía estas operaciones, pues si queríamos realizar alguna operación que conllevara pues zonas horarias y otras características, pues podíamos hacerlo del lado del servidor. Pero hoy, con el incremento de la complejidad de las aplicaciones, queremos también evitarnos esa llamada adicional a un backend. Por lo tanto, se hace necesario el reemplazo de este objeto date con un objeto más novedoso, con un objeto que permita trabajar con operaciones de fecha de una manera concisa. Y sí, esto es una gran noticia para los navegadores, para los desarrolladores web, y podemos decir que se introduce de forma experimental en las nuevas versiones de los navegadores. O sea que ya podemos probar de manera experimental esta nueva funcionalidad. Dentro de las desventajas que tiene el objeto date es que su comportamiento no es confiable. Puede tener un comportamiento inesperado cuando usted va a parsear una fecha o va a realizar determinadas operaciones con fecha, además de que este objeto es mutable. Quiere decir que el mismo objeto puede modificarse en el transcurso de la ejecución de un determinado código JavaScript. Por lo tanto, puede introducir errores al realizar operaciones con fecha, y estos errores son difíciles de tracear. Entonces también tenemos otros problemas relacionados con los DST, que son las zonas, los cambios de hora para ahorrar, para aprovechar la luz solar. Y entonces
Actualmente con el objeto date es un poco difícil de realizar también este tipo de operaciones. Como les decía, por eso se hace necesario introducir un nuevo objeto que resuelva de forma nativa todos estos inconvenientes. Actualmente, para resolver algunos de estos problemas o muchos de estos problemas o los problemas que hemos mencionado, se usa una librería externa, por ejemplo, Moment.js, que yo lo he usado en algún momento y está muy bien esta librería, y también está este paquete que se va a usar o se usa en Node.js para manipular fechas. Entonces, la ventaja que tendríamos con este objeto temporal es que ya no necesitaríamos de una dependencia externa para poder calcular y para poder realizar operaciones con fecha de una manera eficiente y de una manera concisa, ya que va a implementarse de forma nativa en los navegadores, y me imagino que Node también lo incluya en, no sé si de manera experimental en las próximas versiones o cuando ya esté la API estable. Casi seguro que Node.js lo va a incluir en su implementación. Y sí, esto es una buena noticia porque el manejo será simplificado, y grandemente simplificado y modernizado. Aquí tenemos 270 páginas de la documentación en la red de documentación de Mozilla, y luego podemos ver algunos conceptos principales y otros ejemplos relacionados, ejemplos muy claros de cómo usar este objeto temporal. No se puede crear un objeto, o sea, no hay un constructor para este objeto temporal, por tanto todos los métodos son estáticos, y esto quiere decir que el objeto que se crea no es modificable. Usted no puede modificar el objeto como tal porque no tiene una forma de inicializar el objeto a través de un constructor, sino que todos los métodos son estáticos, como lo muestra aquí los ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de que podemos usar una zona horaria determinada, y yo creo que sí es una gran noticia. Y calculo que esto es ya más bien especulativo lo que estoy diciendo, pero yo calculo que en 1 o 2 años va a estabilizarse pues esta API para manejar la fecha, porque como podemos ver aquí no hay una fecha establecida para un lanzamiento estable. Lo podemos leer aquí. Pero asimismo pasó con la API para realizar operaciones asíncronas o AJAX, como se conoce también en JavaScript. Y sí, es una buena noticia, así que les dejo también el enlace para que puedan tener más información al respecto, y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.